Ok, ¿qué tal? Eh, Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy en otra sesión de nuestro ciclo de conferencias de personajes sobrenaturales en cuarentena. Nos da muchísimo gusto que nos vuelvan a acompañar, a todos los que han estado con nosotros todas las sesiones y los que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Esperamos que disfruten mucho. Yo tengo mucha emoción en la conferencia de hoy. Tenemos a una gran invitada que es la doctora María del Carmen McQueen y nos va a presentar la conferencia Los Duendes y la Noche de los Pai Pai de Baja California a los Nahuas de Xochimilco. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Adriana, por esta presentación tan bonita. Saludo también a todos los que nos están viendo ahora en Facebook. No se pierdan la segunda etapa de estas conferencias, debo decirlo. Todas son muy interesantes, así que los invito a que no se las pierdan. Muy bien, pues Bien, ¿quieres, entonces, ya puedo comenzar, Adriana? por favor. Claro que sí. Bueno, pues miren, como ustedes ya vieron en la propaganda, eh, este pequeño trabajo que les voy a presentar se titula así, Los Duendes y la Noche, de los Pai Pai de Baja California a los Nahuas de Xochimilco. Debo hacer primero un agradecimiento a los organizadores de este proyecto tan bonito, Adriana, por supuesto, de acompañarme el día de hoy, y a todos los que nos están viendo vía Facebook. Em, este título se debe a que he tenido la fortuna de conocer parte del trabajo que el doctor Martín Cuitzeo Domínguez realizó con los Pai Pai hace no mucho tiempo. Su trabajo, de hecho, es inédito, así que le doy las gracias por brindarme esta oportunidad de leer un poco de su trabajo, de tenerme estos datos para mí. Así que voy a recomendar la lectura a su tesis, que se llama La vida en el cielo, y a todos los que nos acompañan, pues que busquen a Martín para que seguramente él les cuente mucho más de los Pai Pai de lo que yo podría decirles ahora. Bueno, ¿qué pasa con los duendes? Creo que los duendes son personajes que siempre nos han atrapado de distintas maneras, sea en las películas, en el cine, en la literatura, y bueno, a los que nos presumimos como investigadores de la tradición oral, pues son personajes también muy recurrentes. Es muy común, seguramente ustedes lo saben, los duendes están asociados a las tormentas, a la lluvia, a las nubes, por supuesto a los cuerpos de agua en general, a los montes, a las cuevas, a ciertos parajes, porque se dice que ellos cuidan a la naturaleza y de alguna manera es porque viven en la naturaleza, es su casa. Es común que se les describa como seres pequeños, evidentemente con el nombre lo dice, traviesos, que esconden cosas, ellos mismos se esconden en los rincones de las casas y de las fincas. Un caso bien conocido por todos ustedes seguramente es el de los famosos aluches. Estos seres eminentemente nocturnos se supone que andan por las milpas buscando algo que les haya dejado la gente a modo de ofrenda. Porque he sabido que ellos tienen la capacidad de secuestrar alguna pequeña deidad de la lluvia y favorecer aquella milpa donde les han dejado la ofrenda. Entonces, es común encontrar en las parcelas algún poco de pozol, algún regalo que tienen para ellos. Naturalmente me refiero a la península de Yucatán. Bueno, pero además de robar entes para la lluvia, aquí Adriana seguramente nos puede contar más, ciertamente esconden a los niños, esconden cosas y, bueno, pues se los pierden por un par de horas. En general, ellos son identificados, sí, con esta pequeña estatura, pero además por el color de sus ropas. A veces llevan solo sandalias, algún gran sombrero, como ocurre en el centro de México. Y bueno, en otras regiones, como en el Gran Ayar, de hecho están vestidos con un gran lujo. Entonces, los duendes, además de tener estas capacidades, visten bien. Entre los zapotecos, estos seres son duendes, son hombres muy chiquitos, suelen ser, cito al trabajo de Moisés Ramos, son burlones, duendecillos que se divierten bajo un chorro de agua. Son algunos de los personajes del libro que este autor presentó en el año 2018, recopilando precisamente tradición oral. Él le titula Mitos y Leyendas, así que bueno, otro libro más que tenemos que consultar. Muy interesante entre los zapotecos. Quizá la denominación más común asociada a los duendes es la de chaneque. Es muy conocida esta de chaneque. Como ustedes seguramente saben, esta palabra es de origen náhuatl, es un plural que viene del verbo chantía, que el verbo chantía es vivir, pero es en el sentido de habitar, de morar, de
que vives en una casa. No es en el de vivir de estoy vivo, ¿no? Sino en el que donde yo me encuentro. Entonces eso es muy interesante para nosotros porque pues esta cualidad que se refiere en los duendes sobre vivir en la naturaleza y que sea su casa, bueno, empata muy bien con la palabra chaneque. Esta cualidad parece ser que tiene distintas perspectivas, distintos ámbitos en donde entonces los duendes pueden entrar en contacto con los seres humanos. Ya dijimos que se roban a los niños y roban las cosas, pero de repente tienen otras cualidades que mostrar. Y de eso se trata los relatos, las breves narraciones que ahora voy a compartir con ustedes. Bueno, quizá de las acciones más temibles que tenemos conocimiento de ellos es que robar objetos, que puede ser momentáneo, no es lo mismo, no es comparable a secuestrar el alma, como ocurre en algunas regiones. De hecho, me parece, creo que también en Veracruz, ¿no? Hay varios ensalmos que registra Guido Munch sobre los chaneques que se roban las almas. Bueno, estos secuestros al alma que alguien puede sufrir, no importando el género, no importando la edad, pues pueden ocurrir en cualquier momento. Y se requiere de tratamientos médicos verdaderamente complejos para tener una recuperación completa de la salud de la persona afectada. Bueno, entonces ahora ya en esta brevísima introducción, voy a contarles 3 relatos sobre un encuentro con los duendes. Esto es entre los Pai Pai, registrado en el año 2015 en Tijuana, Baja California, con, les decía yo, el trabajo de Martín Domínguez. Comienzo. Una vez platicó, se refiere la entrevistada a uno de sus tíos, que en Ensenada había carnavales, y ellos, bueno, él más bien, él era el más tremendo, mi tío Tribilín le decía. Se venía al carnaval y dice que un día regresó. Entonces en ese tiempo pasaba el camión a las 8 de la noche, de Ensenada a San Felipe, y llega ahí al llano. Y ya en el invierno, en febrero, que es el carnaval, entonces hace mucho frío. En ese tiempo hace todavía mucho frío. El camión llegaba muy noche. ¿Y cuál va haciendo? Que se bajó del camión y se vino caminando porque ya no había raites. Ya era noche. Y en ese tiempo, pues, como hace tanto frío, comenzó a nevar. Y él se fue caminando. Dijo, pues tengo que llegar a Catarina. Pues aquí a dónde me voy a quedar. Y venía tomado. Pues él venía medio tomadillo. Y entonces ya en una de esas curvas del camino, como unos 2 o 3 kilómetros, en una de esas curvas dice que se cayó. Y pues estaba haciendo un friazo de pleno febrero. Y el viento helado. Y dice que se cayó y que no se pudo levantar. Y pues que se iba al suelo. No se pudo levantar y empezó a querer congelarse, pues por el frío. Y pues que decía, no, pues ahora sí, aquí me voy a quedar, pensó él. Y luego dice que se quedó dormido, pues seguramente se congeló. Y que dice ya que como entre las 1, 2 de la mañana se despertó. Y dice que cuando se despertó estaba una alumbrada. Y que entonces él dijo, pues ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Dice que cuando volvió, ya eran unos hombrecitos chiquititos. Pero él dice que él traía una tequila metida en su ropa, en su chamarra. Bueno, pues dice que los hombrecitos estaban borrachos, que le habían quitado la tequila y se la habían tomado. Y que se reían mucho por la borrachera, evidentemente. Y pues él se preguntó, bueno, ¿cómo estuvo eso? Y ya de madrugada, no sé a qué horas, llegó un carro y resulta que era el papá de Marta, de ellos, que iba por ahí, no sé dónde lo encontró, y pues ya lo levantó. Bueno, el siguiente relato, que es una versión de este mismo evento, pero con algunos otros detalles. Dice, mi nana me platicaba que una vez mi tío, él, de hecho una vez vino a Santa Catarina, y esta vez fue a una fiesta. Y ellos tomaban mucho, Martín, ellos tomaban mucho vino, digo, mucha tequila, mucho alcohol. Entonces dice que esa vez se vino de Catarina. Yo creo que su rancho le quedaba como a 10 kilómetros todavía de la comunidad. Bueno, yo creo que quizá más adentro, como 10, 8 kilómetros para adentro. Entonces dice, empezó a nevar. Y que él se vino porque él tenía que ir al otro día a campear, pues ellos eran vaqueros. Y tenían que ir a campear el ganado, muy temprano. Entonces nomás se iba a venir a acostar. Y al otro día se iba a ir a campear ganado. Y él se vino. Y dice que estaba nevando mucho estaba nevando. Pero siempre los viejos de antes
las personas, los vaqueros de antes, guardaban pedaceras de guata seca en una bolsa. Ahí se le ponen a las chompas que traen para cuando está lloviendo o hace mucho frío. Entonces esa vez estaba muy nevado. Dice que él se bajó del caballo, se recargó en una piedra donde no pegaba mucho la nieve y quiso prender una lumbre, pero no traía cerillos. Entonces dice que él se quedó tirado porque él venía borracho y se quedó dormido. Entonces dice que dejó la tequila por un lado y se quedó ahí tirado. Cuando se despertó, por el frío que hacía, pues para su sorpresa se encontró con que había una alumbradota, dice, una muy grandota, que ya estaba medio aclareciendo. Y él miró muchas personas chiquititas, pero que le traían mucha leña. Así, personas chiquititas que él miraba que le traían leña y se la echaban a la lumbre. Pero que la tequila que había dejado, todas se la tomaron. Los cigarros, todos se los fumaron. Pero que le dejaron mucha lumbre y no dejaron que se muriera de frío. Y él así platica y dice él que sí los miró, que eran personas muy chiquititas. Bueno, el siguiente relato con el que termino estos tres que comparto ahora, proviene de Xochimilco. Aquí en este lugar yo sí tuve oportunidad de hacer trabajo de campo, lo registré en el año 2008 y evidentemente estaba medio escondido este relato esperando a ser encontrado por otros duendes. Empieza así. El señor Abraham cuenta que a veces uno tenía que ir por el pueblo de noche, entonces ya sabe uno que puede peligrar. Él decía, luego la tierra se tiene que ir a ver o los animales también, no se pueden descuidar y hay que verlos aunque sea de noche. Un pedacito de tierra aunque sea, pero es de uno y hay que cuidarlo. Ahí también están los animales y si siembras, pues más, hay que vigilar. Una noche tuve que ir, pues voy caminando y ya me encuentro a los compadres. Luego se entretiene uno, pero no, yo no me quedé, nomás los saludé. Dice él, así estuve nomás y me fui. Cuando voy pasando por el cerro, porque tenía que pasar, es el camino de uno, ya me siento cansado, ya me siento que no llego y hasta como que me perdí. Como que no era. De repente volteo que veo unos hombrecitos. También van andando ahí junto y pasan a mi lado. Como que no me ven, pero yo sí los veo. Van pasando como que a prisa, como que tenían que irse pronto. Yo me quedé espantado, pero no sé cómo, sigo caminando. También mejor no me fijo, no volteo, nomás de paso los sigo mirando. Y cuando veo, otra vez ya voy en el camino. Y así me seguí, ya encontré el camino. Y ellos tomaron otra vereda. Se fueron andando bien derechitos los duendes, o no sé qué eran. Yo digo que no tomé así mucho, pero a lo mejor sí, estaba muy tomado. Pues quién sabe por qué se me revelaron esos duendes. Ya nunca los volví a ver, nomás me daba curiosidad y miedo, pues, cuando tenía que ir de nuevo a ver a mis animales. Bueno, estas tres historias maravillosas, en principio, si lo pensamos desde ciertas perspectivas, desde ciertas disciplinas, antropológicamente hablando, ¿cuál sería la relación? ¿Cómo podríamos encontrar una relación entre el sistema de creencia de los Pai Pai con el de los nahuas del centro de México? Si hacemos preguntas por ahí, seguramente vamos a tener ciertas complicaciones. ¿Que puede haber puntos compartidos? Seguramente sí. Sin embargo, si nos metemos por la forma, por el relato mismo y miramos un poco desde la literatura de tradición oral, podemos encontrar otros puntos para dialogar y ver por qué traje a colación a los Pai Pai y a los náhuatl. Bueno, ¿qué es lo que nos encontramos en estas historias? Lo primero que vemos es que se tratan de hombres borrachos que andan por las horas nocturnas lejos de su casa. Primer punto. A pesar de ello, como ustedes escucharon en estos relatos, ellos siguen con la intención de buscar su trabajo. Es decir, pese a la borrachera, tienen la intención de reanudar sus labores cotidianas. No importando el carnaval, no importando haberse encontrado a los compadres en el camino, como el señor Don Abraham. ¿Qué tenemos entonces? Luego, el encuentro con los duendes, que si bien es un suceso increíble, donde fácilmente el miedo puede apoderarse de la persona, la borrachera puede quizá
jugar a favor y ayudar, pues la persona no está plenamente consciente de sí mismo y de lo que pasa a su alrededor. Digamos que la borrachera, mal vista socialmente, aquí es una suerte de colchoncito para amortiguar el encuentro con unas personitas chiquititas, ¿no? Bueno, de inmediato se muestra el carácter de los duendes. En este caso, son duendes que más bien están propiciando cierto cobijo, cierta ayuda. Esto a mí me parece sorprendente porque no es tan común encontrar estos duendes que de por sí, así, nomás, decidan dar la mano. Entonces, bueno, brindan este cobijo. En el caso de los Pai Pai, pues tenemos una alumbrada porque la contingencia es el frío, la helada, la nieve. Entonces, esto ayuda al tío aquel tribilín. En el caso de Xochimilco, pues más bien le enseñan dónde está el camino. No parece tan clara esta característica, esta ayuda, quiero decir, pero don Abraham nos da una pista. Él dice, pues como que ya me había perdido. Es decir, en la borrachera ya se había perdido en el camino y quién sabe para dónde iba. Él quería llegar con sus animales y su siembra, pero estaba perdido en el monte. Uno se pregunta, ¿cómo se va a perder en el monte si ese es su lugar, es su casa? Bueno, la borrachera le estaba jugando una trastada y entonces él estaba perdiendo el camino. Los duendes, al pasar junto a él, lo regresan al camino correcto, al camino conocido para llegar a su trabajo. ¿No? Él ya se había perdido, decíamos. Hay que entonces notar en el primer caso que tenemos a unos duendes que, sin embargo, sí hacen un pequeño robo al vaquero. En este caso, pues se toman toda la tequila y se fuman todos los cigarros. Toman lo suficiente como para estar igual de borrachos que el tío aquel. Mientras que a don Abraham no le quitan nada. Sin embargo, el comportamiento se vuelve cauteloso para los duendes. No obstante la ayuda, toman mucho cuidado y tratan de ir rápido, guían a don Abraham, pero tratan de caminar a prisa muy rápido para no seguir siendo descubiertos, como ya había pasado al caminar junto al señor Abraham. Y hay cierta congruencia en el actuar de ambos, dado que don Abraham también se vuelve cauteloso, ¿no? Y no trata de hacer nada ni mirar los demás, simplemente seguirlos y entonces encontrar el camino, sin que él, de hecho, lo supiera. Señalemos entonces que no aparecen solos, también eso es otra cosa que hay que resaltar. Aquí aparecen duendes, no es un solo duende, como a veces tenemos en otros relatos, en otros pueblos, sino se trata de grupos de duendes. Entonces aquí yo hago esa anotación, invitando en otras investigaciones qué ocurre cuando tenemos uno o tenemos muchos duendes. En este caso al menos tenemos muchos o un grupo y su acción es de ayuda. Bien. ¿Qué más? Ya vamos a terminar con esta pequeña reflexión. Entonces aquí se muestran a estos seres que no van a dañar, unos seres cuya presencia de hecho se trata de una intervención benéfica. Los hombres, si bien borrachos, no faltan al cuidado del entorno natural, no están dañando la naturaleza o algo en particular. Simplemente están intentando, pese a la borrachera, llegar y continuar con su trabajo original, diríamos. Aunque creo que siempre nos va a quedar la duda de si aquellos duendes entre los Pai Pai no tenían más bien antojo de la tequila y de los cigarros y por eso hicieron la alumbrada para hacer su fiesta y bueno, ya de paso pues se salvó el tío, ¿no? Bueno, nos va a quedar la duda. Habrá que buscar más relatos para saber más datos al respecto. En fin, como ya pueden apreciar, estas notas no aspiran a elaborar conclusiones por ahora. Más bien pretenden invitar a los interesados a plantear nuevas preguntas o bien a continuar la reflexión de los secretos que aún los duendes han escondido en sus moradas, pues escurridizos como su naturaleza es, aún se resbalan entre las miradas curiosas de los que nos admitimos primero como aficionados y de vez en cuando investigadores de sus travesuras y de sus dones, que contrastan con sus más temibles acciones. Y bueno, con eso concluyo este pequeño trabajo. Excelente, muchas gracias por compartir estas reflexiones con nosotros. Yo las disfruté mucho. Me parece muy interesante todas las características que tienen estos duendes en particular, ¿no? Por ejemplo, yo
me había encontrado, por ejemplo, con esto de que visten ropas de lujo muy común en Guatemala con el sombreror o el tzitzimite, ¿no? O sea, que a veces sí lo describen una cierta vestimenta muy elegante y aparte es muy enamorado, entonces tiene que vestir bien para impresionar a la chica que le gusta. Y me pareció muy interesante la diferenciación que hiciste como de Aluche, de Shaneque. ¿Tú crees que los duendes podrían agruparse como dentro de una familia? O sea, si lo vemos como una especie de criptozoología, ¿crees que podrían agruparse como en esta pequeña mitología donde cada uno es como una especie distinta, pero de una misma familia? ¿Cómo lo ves tú? Creo que tendríamos al menos dos planteamientos base. No sé si ambos serían generales conclusivos, quiero decir, que sean absolutos. Me parece más bien que es un proceso. En el primero, quizá tendríamos un grupo de duendes así, ¿no? Con estas características completamente diferenciadas y que existen cada uno por sí mismos de forma separada, aunque haya puntos de vinculación. El segundo planteamiento que tal vez tendríamos es que tal vez se trata siempre de los mismos duendes, pero que dadas las circunstancias que rodean a su presencia, adquieren características y modos particulares. Es decir, una gran idea de los duendes y que, según el contexto donde se presenten, tomarán cualidades y serán resaltadas o bien serán las que van a actuar según la circunstancia, porque me parece que podría haber aún así puntos compartidos. Por eso pienso en este segundo planteamiento. Y me adelanto muchísimo a esa reflexión porque hay que hacer investigación al respecto, pero quizá me quedaría más con este segundo planteamiento. De acuerdo, claro que sí. Bueno, pues me gustaría abrir un poco las preguntas a todas las personas que nos están viendo ahorita en vivo. Vamos a ver nuestro Facebook. ¿Qué es lo que nos dicen por ahí? ¿Qué nos comentan? Ah, nos preguntan cómo, en general, el aspecto de los duendes siempre es el mismo, digamos, siempre es pequeño, siempre son juguetones, traviesos. Retomando un poco con tu pregunta sobre este segundo planteamiento que se me ocurre, en apariencia sí, es decir, hay una constante. Y dentro de los aluches o dentro de los zapotecos se les describe de tal manera, en general siempre tienen la misma apariencia, no hay, digamos, un cambio de tamaño. Y lo único que cambiaría, pues, son estas cualidades en las que sí veo diferencias, puesto que en el centro de México, este relato que les contaba yo de Don Abraham, se complementa con otros donde sí están presentes en la lluvia y pueden ser así, juguetones y traviesos o querer esconder las cosas, ¿no? Entonces creo que solo son cambiantes en cuanto a sus características o sus actos según las circunstancias que rodeen a su presencia y el encuentro con las personas. Claro. Me preguntan, ¿hay relatos con personajes femeninos entre los Pai Pai? ¿Alguna vez has encontrado personajes femeninos? No tener el conocimiento para responder esa pregunta, pero invito a quien nos ha hecho esta pregunta, que es muy interesante, es verdad, porque aquí estamos hablando de borrachos hombres, ¿no? Y que son como los que salen a trabajar en estas horas. No vamos a decir que son a los únicos que les gusta la bebida, pero en los relatos es mucho más común que sean los varones que caigan en las artes de estos seres sobrenaturales. No tengo ese conocimiento. Invito a quien nos hizo la pregunta a contactar al doctor Martín Cuitzeo Domínguez, que este trabajo es titulado en Ciesas, entonces tal vez por ahí él podría contestar mucho mejor esta pregunta que yo en este momento no podría hacer. Hablando de la bebida, ¿crees que la borrachera es un espacio que se abre a lo sobrenatural? Sí, definitivamente. Creo que el efecto, pues sí, se empata como lo vamos a encontrar con muchísimos otros, en otros relatos y asociado a los distintos sistemas de creencias. El consumo de ciertas sustancias, pues sí, abre la posibilidad
de romper la barrera entre la vigilia y el sueño, por ejemplo, que es donde se presenta muy claramente el espacio mítico o el espacio del mito, ¿no? Entonces creo que sí, creo que definitivamente la borrachera da posibilidad a que estos duendes aparezcan. Y además con esas características, es una muy buena pregunta, puede ser por ello quizá. Uh-huh. Es cierto. Nos pregunta Claudia Rocha si nos podrías contar un poco más de la cultura de los Pai Pai. Oh, voy a lamentar de nuevo esa pregunta. Yo tengo poco conocimiento del pueblo. Lo poco que les puedo decir es que están muy interesados recientemente en revalorar los cantos, la lengua misma. Tienen contactos muy interesantes con pueblos del sur de Estados Unidos y la tradición vaquera es uno de los rasgos que podríamos resaltar. El doctor Martín Cuitzeo, de hecho, presenció, fue una fiesta de 15 años donde la quinceañera quería una fiesta vaquera, pai pai y así como nueva, ¿no? Que retomara, sin embargo, todas estas características. Tienen un saber muy importante astronómico, que es, de hecho, el trabajo que hizo el doctor Martín Cuitzeo, y creo que es algo que los podría distinguir, pero lamentablemente, lo siento, Claudia, te debo mejor respuesta a tu pregunta. Pero bueno, quiere decir que hay mucho todavía por descubrir, ¿no? O sea, sí, definitivamente. Sí. Vamos con otra pregunta. Dice Mario López, ¿en dónde puedo encontrar el texto que leíste? ¿Tienes algún trabajo que pudiéramos compartir? ¿Es algo en movimiento, en creación todavía? Está en creación. Muchas gracias por la pregunta. Yo le he escrito, de hecho, al doctor Martín Cuitzeo para decirle, tenemos que escribir esto porque esto es inédito, lo que le estoy contando ahora. Ambas, tanto las tres narraciones son inéditas. Entonces, por ahora todavía no está el escrito, pero nos anima, como no, a hacer una publicación al respecto y profundizar quizá un poco con la investigación de estos personajes. Sí, por favor. Creo que es muy necesario. Y aparte el tema está buenísimo, es muy rico y es poco conocido, en mi opinión, ¿no? Estas particularidades. Ok, gracias. Dice Alejandra Saga que, bueno, un comentario que en Milpa Alta también hay duendes juguetones y que no les gusta que invadan su espacio natural. Esto sí creo que es muy común, ¿no? Entre los duendes, ¿no? Comúnmente también son dueños de cerros. Creo que es una de las características que podríamos decir generales o que compartirían todos los relatos sobre los duendes, ¿no? Este cuidado de la naturaleza. Y Por supuesto. gracias a que comento. Gracias, Ale. Sí. Paola Silva dice que hay relatos de familiares en Ixmiquilpan, perdón si no pronuncio eso correctamente. Relatos familiares, no sé si relatos de familiares o relatos similares, porque se puede de las dos, ¿no? Ahí también tenemos el trocito familiar, que es como un duende también, o relatos similares también por allá. Bueno, pues entonces creo que tendríamos que ampliar la investigación, Adriana. Tú dices sí. Deberíamos hacer un proyecto para profundizar. Muchas gracias. Un grupo de estudio de duendes. Sí, ahora muchas gracias, Paula. Por favor, hay que nos comparta la información. Sí, ¿qué más tenemos por aquí? Además de la borrachera, también la noche o la penumbra podrían ser situaciones de interacción con lo sobrenatural. Sí, sí. Según tengo entendido, los duendes en general están así asociados a cierta oscuridad, a cierta penumbra. A ellos les gustan los rincones, se esconden en los rincones, siendo de día, pues. Pero la noche podría ser como la naturaleza misma, ¿no? En esta oscuridad y que pues sí sería mucho mayor propicia para su encuentro. Yo considero que sí. Claro. ¿Cómo qué otros factores para ti? Si pudieras así como establecer ese estado de excepción donde de pronto toda la magia se puede hacer, tenemos ya que la borrachera es una de ellas. La noche, la penumbra, ¿qué más le agregarías ahí? ¿Cuáles son esos factores que tú crees que si vas caminando es muy seguro que te vas a encontrar con algo extraño? Bueno, definitivamente
ciertos espacios, o sea, la naturaleza ya lo sabemos, pero no puede ser, no es cualquier río, no es cualquier cueva, no es cualquier monte, son siempre generalmente aquellos en donde están asociados a cuerpos de agua o aquellos en donde es reconocido en la comunidad que son particularmente lejanos, que no son caminos habituales a veces incluso para la gente del pueblo, o que son solamente de paso, incluso paso de peregrinos. Ese también sería tal vez un rasgo liminal, ¿no? De frontera, movible incluso. Bueno, creo que serían los espacios, en definitiva. Estos diríamos como las características muy naturales. Las que serían muy culturales, pues creo que sería cuando se relatan ciertas historias, creo que hay cierta invocación no, a veces no intencionada de estos seres, de estos individuos, pero creo que sería ese otro momento, evidentemente en la conformación del ritual, porque se abre el espacio-tiempo del mito y el sueño que está asociado naturalmente a la noche. Claro, es cierto, ¿no? O sea, el espacio también es muy importante. También quisiera comentar aquí una pregunta que se me hizo muy interesante. Si tú encuentras alguna relación entre los duendes y los aires, supongo que como tipo el mal Mm. aire, etcétera. ¿Pueden Sí, tener algún claro que efecto sí. similar? Sí, qué bueno que hacen esa pregunta. Yo omití esta aclaración. Utilicé el nombre de duendes de forma genérica porque la gente así lo refiere. Y sobre todo por eso, sí hay mucha relación con los aires. Al menos en el centro de México hay toda una clasificación asociada a ciertos padecimientos que se reconocen como aires porque se supone que son unos seres normalmente pequeños, normalmente nanitos, normalmente duendes, que son los quienes han causado estas enfermedades. Y ellos también son los que traen la lluvia. Hay un conocido trabajo de William Madsen donde destaca esto muy bien en Milpalta. Entonces sí hay muchísima relación entre ellos. Estos duendes que vemos en estos relatos parecerían ser como otra cara de aquellos personajes. Desde mi punto de vista, los duendes sería uno de los tantos nombres, al menos en el caso del centro de México, donde se podrían identificar con estos personajes sobrenaturales tan complejos que aparecen en todos los relatos o en todas las vivencias cuando uno hace trabajo de campo, que son los aires, ¿no? Repito, es una clasificación grande de padecimientos y eh, cada uno podría asociarse o no con alguno de estos relatos. Sí, claro, por supuesto. Nos pregunta Subaki Yagami, ¿los duendes pueden vivir en casas sin estar propiamente en la naturaleza? Sí, creo que están más asociados a relatos más urbanos, vamos a utilizar esta palabra ahora. La gente a veces refiere que hay un duende, que ven hombres pequeñitos, ¿no? O los niños. Sin embargo, en el momento de habitar como casa, sino tanto la naturaleza, tenemos un cambio en su carácter. Ya no parecen ser estos duendes asociados a la lluvia, ya no parecen ser estos duendes asociados a los aires, sino más bien solamente se limitan como a ser traviesos o a esconder cosas o simplemente se aparecen. Es decir, habría un cambio y en general sí. No sé, ahí me gustaría conocer más sobre la tradición en los pueblos europeos, si estas caracterizaciones precisamente no se acercan como en este caso a la pregunta, que habitan más en las casas. No lo sé. En el caso de México, serían más o menos así. Se puede, pero tendrían este cambio de características. Sí, por supuesto. Nos pregunta Gaby Hilario, ¿la aparición de los duendes únicamente les ocurre a personas que van solas o han sucedido encuentros con grupos de varios individuos? Pues hasta ahorita tengo yo conocimiento que son sobre todo solas, son sobre todo y lo que decíamos, sobre todo a los hombres. Igual en el caso de los niños, pues es un niño, ¿no? El que se pierde, no tanto como 10 niños, un grupo de infantes. ¿Acaso tendrán algún avistamiento, pero no un evento como tal como usan los relatos? Creo que es así. Habría que ver más en la literatura de pérdida etnográfica si hay algún registro que se trate más bien de grupos, ¿no?
Por supuesto. Yo alguna vez sí me encontré con un relato donde eran varios niños, pero eran niños, ¿no? O sea, creo que eso sí cambia mucho. Yo no he encontrado un grupo de adultos donde los duendes, digamos, se les aparecen. Son niños y como que los niños son muy proclives y son sus favoritos de alguna manera para jugar sus travesuras. Bueno, pues Ujú. creo que eso va a ser todo el día por hoy. Agradecemos mucho a todos los que nos acompañaron hoy. Sé que hubo algunos que nos dijeron que tuvieron problemas de que se les trababa un poco el video. No se preocupen, vamos a subir esta conferencia a YouTube como todas las conferencias que hemos estado haciendo en estos días de personajes sobrenaturales en cuarentena. También les recordamos que nos acompañen el siguiente jueves. No se lo pueden perder, cada vez vamos adentrándonos más entre todos estos personajes sobrenaturales. Y muchas gracias, doctora Carmen, de verdad, por estar hoy con nosotros. La pasé muy bien. Estuvo muy, muy interesante. ¿Quiere Much- decir algunas palabras finales? Sí, solo agradecer. Solo agradecer, gracias Adriana, y gracias a todos los que nos acompañaron, de nuevo por la oportunidad a los organizadores de contar estos temas, al menos un poco, y pues nada, que los invitamos a seguir viendo estas emisiones y a leer sobre los duendes. Gracias. Sí. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego.